es una palabra. El título del mensaje se llama de la siguiente manera: Babel o Pentecostés, dos paradigmas de iglesia. Este mensaje yo lo vengo masticando hace un tiempo y quería compartirlo en el otro auditorio, pero bueno, siempre estamos con series de mensajes y bueno, como que no pegaba mucho con lo que tenía que decir. Y cuando, bueno, nos estábamos por mudar, ya ahí no quería compartir el mensaje porque lo quería compartir acá. Y me parece que es el momento justo antes de entrar en la campaña poder hablar sobre este tema. Me encanta pensar la iglesia. Son de mis charlas recurrentes cada vez que podemos tomar un café con algunos amigos, o hablar con Charlie o con el equipo ministerial. De pensar la iglesia. A mí me interesa mucho saber qué está haciendo la iglesia hoy. Y me interesa saber también qué tiene la iglesia para ofrecer al que está afuera. Ponerse en el lugar del otro, ¿no? ¿Qué piensa el otro de la iglesia? ¿Por qué la iglesia le vendría bien al otro? ¿Por qué tendría que ser parte de una comunidad? Me encanta cada vez que puedo charlar con alguien, siempre decir recurrente, leo sobre esto, escucho sobre esto, me encanta, me apasiona. Porque creo, estoy hablando en términos generales, que muchas veces los tiempos cambian. ¿Estamos de acuerdo que los tiempos cambian? Amén. Los tiempos cambian, las circunstancias cambian, las preguntas cambian. Y a veces yo pienso que ante los tiempos que cambian y las preguntas cambian, las respuestas parece que la iglesia no cambian, ¿no? Ante preguntas actuales, la iglesia da respuestas del pasado. Entonces, a mí me parece muy importante poder compartir sobre esto, porque tenemos que tener en claro, iglesia, que nuestra misión, ya saben, que es de la puerta para afuera. Dios nos llamó a ser iglesia ahí. Entonces, me parece que nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo y empezar a dar respuestas actuales a preguntas actuales, porque los tiempos cambian. Hace unos años, en otra congregación, era facilitador de las misiones transculturales y todos los años teníamos una reunión de 3 días en La Pampa, donde nos juntábamos todos los facilitadores del país. En La Pampa es el centro del país. Entonces todos los años íbamos ahí, teníamos misiones en África, en Europa y en Asia. Y en una reunión de esas conocimos un pastor del Líbano. Entonces el pastor se presentó, dio el nombre, imposible decir el nombre, no lo acuerdo. Y el pastor dice: soy el pastor tal, tengo 25 esposas. Esa cara puse yo, Algunos deben estar pensando, no sé qué hacer con una. Este desgraciado tiene 25, ¿no? 25 suegras es el infierno en vida. Entonces, ¿los tiempos cambian o los tiempos no cambian? Las preguntas cambian. Bueno, este pastor contaba que lo que él hace es rescatar a las mujeres de la esclavitud, ¿verdad? Las mujeres, cuando se quedaban viudas, un hombre se casaba con ella, las sometía, las esclavizaba y esclavizaba a sus hijos. Y este pastor tenía un ministerio de casarse con esas mujeres, y cuando estas mujeres conocían a Jesús, conocían también una persona que las amara, que las cuidara, él las liberaba y esas mujeres se casaban con esos hombres. Y dice: y tengo 25 esposas y sirvo con mi primera esposa. Un lío impresionante. Pero realmente que los tiempos cambian. Y realmente que las preguntas cambian. Yo envidio a los hermanos que tienen respuesta para todo. Porque no digo que navegamos en un mar de dudas, porque la palabra es luz, ¿verdad? Pero yo creo que cuando nosotros bajamos los brazos los domingos y enfrentamos la semana, ¿verdad que las preguntas son actuales? ¿Verdad que nuestros compañeros, nuestros amigos nos hacen preguntas actuales? Donde tiene cierta relevancia ideologías y cosas nuevas que están apareciendo. La pregunta es: ¿qué tiene para decir la iglesia ante esas cosas? Y yo no quiero complicarles la mañana, pero sí quiero que podamos estimularnos con el versículo que dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. La pregunta es: ¿qué tiene para decir la iglesia? Porque nosotros no tenemos todas las respuestas encapsuladas, ¿verdad? Si no, no necesitaríamos al Espíritu Santo. ¿Qué tiene para la iglesia para decir hoy la iglesia? Es un privilegio servir al Señor.
Yo la escuché a Vero la semana pasada, que predicar después de ver es un bajón, te deja lavar allá. Pero yo la escuché a Vero y digo, es un privilegio servir al Señor. Yo te lo contrario, servir a los ponchazos, pero ahora le voy a explicar por qué servir a los ponchazos. Y muchos me van a entender. Pero es un privilegio servir a Dios. Yo desde que me convertí a los 18 años, yo a los ponchazos, como hacía siempre, serví al Señor. Y con la salvación ya estaba, pero Él nos dio la posibilidad de servirlo. Pero no solamente es un privilegio servir al Señor, sino es un gran desafío, y más en los tiempos que corren. Sabemos que la misión de Dios es afuera. Efesios 1:9, todos lo saben. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan de Dios es el siguiente. Es una locura lo que dice Dios, ¿no? Pero mi plan es poner todas las cosas debajo mío. Ese es el plan de Dios. Y esa misión no ha cambiado y ni va a cambiar, a pesar de que cambien circunstancias. La misión de Dios no va a cambiar. El gran proyecto de Dios es que todo venga debajo de Él. Y utilizó muchas cosas Dios, pero utilizó una que la amó, que la honró, que es su iglesia. Hombres y mujeres ante el gran desafío y el gran proyecto de Dios. Y si Dios te llamó en esta mañana, Dios te salvó en esta mañana y Dios te dio herramientas para que puedas servirle, me gustaría que puedas escuchar esto que viene. Vamos a avanzar con esto. Yo encuentro dos paradigmas de iglesia. Yo no sé si traje dos paradigmas de iglesia. El paradigma de Babel, que está en Génesis, quiero leerle Génesis 11 del 1 al 8. ¿Está la fotito así? Me jugué, es la primera vez en mi vida que me juego sin esta foto. Hay una fotito. ¿La de Babel? De Babel. Ahí está. Ahí está Babel. No, en realidad lo hicieron todos los chicos, yo les mandé la foto, pero el paradigma de Babel. Voy a leerle Génesis de la NTV 11, del 1 al 8. Dice así: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban del mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Yo, cada vez que veo a Dios hablando, voy a contramano de Dios, porque digo, para mí estaba buenísimo lo que estaban diciendo. Miren, ya conocen la historia, porque ya Dios nos spoiló la historia, pero digo, Babel era una ciudad que nos dice lo siguiente: todos pensaban lo mismo, todos opinaban lo mismo, todos estaban de acuerdo, todos tiraban para el mismo lado. Cualquiera que no conociera la historia y les cuento esto dirán: Babel es el ministerio de la iglesia extraordinario. ¿Qué tiene de malo? De hecho, no solamente eso, sino que Babel tenía un profundo sentido religioso. Babel, la palabra Babel, etimológicamente viene una palabra acadia que significa puerta de Dios o puerta del cielo, que luego se liga con el hebreo y queda la palabra que todos conocemos como confusión, ¿verdad? Pero Babel tenía un profundo sentido religioso. Babel significaba puerta al cielo. O sea, que Babel no es la torre por la torre, no es el obelisco, sino que Babel tiene un sentido absolutamente espiritual. Babel, ellos querían construir una torre porque de esa manera para ellos era honrar a Dios. En la punta de la torre, en esas culturas se acostumbraban a hacer templos, por lo cual su sentido de espiritualidad era muy fuerte. No estoy hablando porque ellos adoraban otro Dios, no el Dios de los hebreos, pero estoy hablando de su sentido de espiritualidad. Ellos honraban a Dios y ellos dijeron: vamos a hacer una torre de 100%, cosa que toda la gente que pase por esta ciudad vea cómo nosotros honramos a Dios.
Vea cuán profundo es nuestro sentido de religiosidad. Vean cuán profundo es nuestra espiritualidad. Y todo aquel que quiera encontrarse con Dios y que pase por acá, tiene que mirar y observar la torre. ¿Qué tiene de malo eso? Yo creo que Babel tiene mala prensa. Pero bueno, cuando nosotros podemos ver las catedrales de acá, las grandes catedrales que hay en el mundo, también tienen un sentido de espiritualidad. Es decir, nosotros estamos acá. Dios está acá. Cuando vemos la infraestructura de lugares góticos, con grandes puntas, en donde lo único que hace es mirar al cielo y mirar y no se termina más porque están tocando las nubes. ¡Wow! Ese mismo sentido de hoy es el mismo sentido que tenían ayer en Babel. Miren, busquen acá porque acá van a encontrar a Dios. Miren al cielo porque eso representa nuestra espiritualidad. Y de esa forma nosotros queremos honrar a Dios. Babel no solamente tenía un sentido profundo de espiritualidad, sino que Babel era gente trabajadora, esforzada, creativa. Crearon el ladrillo. Ellos no pusieron piedra sobre piedra hasta llegar a una torre. Crearon el ladrillo. Y con asfalto pegaron para hacer una torre. Eso se llama progreso. En Babel todo el mundo pensaba lo mismo, todo el mundo actuaba de la misma manera. Y eso también lo podemos ver nosotros en nuestros contextos. Muchísima gente que dicen, acá está Dios, vengan a este lugar porque este lugar está Dios. Y dice la Biblia que todo lo lindo que le estoy contando de Babel, Dios dijo, la verdad que esta gente lo que se proponga lo va a conseguir, así que voy a enviarles confusión. Dios envió confusión, se dispersaron y que la torre quedó trunca. ¿Qué pasó con Babel? Babel representa el paradigma de Babel, representa símbolo de la verdad única, símbolo de la raza única, símbolo de la cultura única, símbolo de la lengua única. Babel representa uniformidad sin disenso. En Babel no podés pensar, en Babel tenés que hacer lo que te dicen. En Babel no existe espiritualidad, en Babel existe religiosidad. En Babel existe presión, no existe disfrute. En Babel te dicen con quién te tenés que casar, cómo tenés que comer y qué tenés que hacer. Y muchos van a decir, pero escuchen, esto me voy a decir, a mí me encanta conocer iglesias, congregaciones, me encanta. Yo estaba de novio y los sábados iba a una iglesia, quería ir a la iglesia. Me voy de vacaciones y Ruth me quiere dejar en la vacación. Me quiero congregar. Porque me interesa saber qué está haciendo la iglesia. Ministerios chiquitos, medianos, megas, voy a todos. Cuando pongo un tiempo voy. Porque a mí me interesa saber qué está haciendo la iglesia. Yo veo congregaciones con paradigmas de Babel que ¿cómo puede ser que crezcan? Bueno, en Babel también crecían. Que están sujetos a una voz que se dice cómo es, un liderazgo absolutamente vertical, y sí lo hacemos. En Babel pasaba lo mismo. En Babel, el que piensa pierde. En Babel no hay posibilidad de opinar diferente. En Babel, lo que hacemos es decir, vos querés encontrarte con Dios, venite a vida nueva, sentate y escuchá, porque yo tengo la última revelación, así que vos no podés opinar, tenés que hacer lo que yo te digo. En Babel no hay posibilidad de servir con diferentes dones. En Babel no hay otros talentos. En Babel hay 4 o 5 super santos que están sirviendo y se terminó. Pero no solamente estoy hablando de un paradigma ministerial, estoy hablando de un paradigma de vida. Porque Babel, yo le doy... ¿Cuántos nacieron en este ministerio? Levante la mano. ¿Nadie nació en Vida Nueva? La verdad que es una bendición. Y los que están hace un tiempo acá, nosotros estamos bajo otro paradigma, gracias al Señor. Pero yo tengo más de 20 años en el Señor. Yo sé lo que es el paradigma de Babel. Y hay veces que me encuentro hasta en el paradigma de Pentecostés, pero muchas veces tengo que lidiar en mi vida con el paradigma de Babel. Un paradigma en donde en la iglesia soy una cosa y en la semana vivo como el diablo. Un paradigma en donde la religiosidad está acá adentro, pero la espiritualidad fuera no está. Un paradigma en donde también se traslada a nuestros hogares, con nuestras esposas.
Yo no soy San Francisco de Asís. Pero acá se hace lo que se dice y se terminó. Paradigma de Babel. Paradigma de Babel en donde, escuchen esto me pasó a mí. El paradigma de Babel no te permite disfrutar del ministerio. Lo hablaba con Vero antes de ayer. Cuando vos no tenés salud, tu ministerio tiene periodo de duración. Vas a dejar de servir. Porque estás viviendo bajo un paradigma de religiosidad, de presión y no de disfrute, que es el paradigma de Pentecostés. En Babel servir, pero por una imposición a veces nuestra de querer llegar, pero en la semana no disfrutamos del Evangelio, no disfrutamos de nuestra vida cotidiana. Y cuando nos queremos dar cuenta vivimos en pura religiosidad. Nosotros vivimos muchas veces en pura religiosidad. ¿Cómo es tu manera de servir afuera? ¿Te pesa todo lo que haces? ¿Te pesa venir un domingo? Eso es otro paradigma, ese no es Pentecostés. Ese es Babel. En Babel no hay posibilidad de pensar, no hay posibilidad de servir. En Babel te sentás y escuchás y aprendés. Porque yo acá tengo la revelación. Y como tengo la revelación y no la ves, yo te voy a crear una torre mental, te voy a crear una torre física, cosa que vos me veas que Dios está acá. Pero Dios es anti-Babel. Y Él decide crear otro paradigma. Otro paradigma. El paradigma de Pentecostés. Me gustaría que vayamos a Hechos 2. Ahí también hay una fotito. Hechos 2 del 1 al 8. Dice lo siguiente. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. En esa ocasión había judíos devotos de todas naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. Verso 8, y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Pentecostés es el anti-Babel. En Pentecostés hay pluralidad. En Pentecostés hay diversidad. En Pentecostés hay aceptación. En Pentecostés valoramos al otro. En Pentecostés no menospreciamos a la gente. La valoramos por quién es. Pentecostés representa la fiesta de la diversidad de Dios. En Pentecostés, el único límite es el sin límite del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, no le importó absolutamente nada. No le cabió una, como dirían los chicos. O sea, no le importó raza, lengua, nación, carne. Cuando Él vino sin límites. Y entonces estaban todos ahí adorando a Dios, los judíos, los mejores judíos, pero también mujeres. ¡Qué herejía! Que las mujeres sean las que reciban el Espíritu Santo. ¡Qué herejía! Que haya mujeres que hayan recibido la llenura del Espíritu Santo, si ni siquiera se podían contar con aquellos que habían sido contados como 5.000 en la alimentación, sin contar mujeres. No hacía falta contar mujeres. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo se derrame en una mujer? El movimiento de renovación que comenzó en Argentina, que yo era parte, hay un libro que habla mucho sobre esto. Los primeros, las asambleas de Dios en Argentina, ¿saben por qué comenzó? Por una mujer. Los primeros lugares de estudio, no seminarios, pero lugares donde iban a aprender la palabra de Dios, las mujeres eran las profesoras, que enseñaban a unos hombres que cuando esos hombres crecieron, le prohibieron predicar. Paradigma de Babel. ¿Cómo puede ser que en Pentecostés
reciban al Espíritu Santo los galileos. ¿Quiénes eran los galileos? Galilea era lo segundo. Lo principal era Jerusalén. En Galilea iban endemoniados, prostitutas, todo lo de segunda calidad iba ahí. Por eso cuando vean en Galilea van a ver que está lleno de endemoniados, de gente pecadora, porque todo iba ahí, los medios cristianos, todo iban a Galilea. Todo iban ahí. ¿Cómo puede ser? No solamente que estén ahí, sino que estos galileos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que esta gente de segunda categoría, estos cabecita negra, sean llenos del Espíritu Santo? Dice que había esclavos en Pentecostés y los esclavos recibieron al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Pablo iba a hablar bajo el paradigma de Pentecostés y decir, ya no existe ni esclavo ni libre, ya no existe nada. Porque en Pentecostés, en la fiesta de la diversidad de Dios, reconocemos el valor de las personas. Amamos a las personas. Pentecostés es la contracara de Babel. Pentecostés es bajar de la gran torre y ministrar en la santa confusión de Dios. Babel o Pentecostés, paradigmas distintos. El milagro no fue que cada uno escuchaba hablar una lengua. Si uno predicaba en inglés, que es una pavada, el chino escuchaba en chino, el árabe en árabe, no. Diferentes lenguas, diferentes idiomas. La lengua estilizada de los judíos, de los que escuchaban Marcos Witt, y la lengua de los galileos, de los de Cumbia Villera. Lenguas para todos. Lenguas para todos en la fiesta de la diversidad de Dios, para los villeros, para las ciudades. Claro que servir en Pentecostés pues, es trabajoso servir en Pentecostés, porque estamos llenos de desafíos. Bajamos de la torre y nos ponemos donde Dios nos pone y está lleno de desafíos. Pero es una bendición estar donde Dios quiere que estemos. Es un desafío, lo fue para Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo en un momento empieza a ministrar en las iglesias y empiezan a surgir nuevas preguntas? Y entonces dice Pablo, bueno, si quieren elegir un pastor, un diácono, por lo menos que tenga una sola mujer. ¿Había problemas o no había problemas? Yo no estoy aprobando nada, no. Yo estoy hablando de que los tiempos cambian, de que las preguntas cambian y que las respuestas tienen que ser actuales. Fíjense otro ejemplo de por qué los tiempos cambian. Cuando Pablo es rescatado por los romanos, Pablo dice, vamos a bendecir a los romanos, la verdad que son puestos de autoridades puestas por Dios, Dios le dio la espada para que la tengan en la mano y nos protejan. Una bendición. Absolutamente, la policía romana es la mejor que hay, la policía es lo mejor que hay, y uno cuando lo compara con la bonaerense, como que no dan, ¿no? Pero como la revelación de Dios es perfecta, después de Romano viene Apocalipsis. Y ahí encontramos a Juan, preso en Patmos, frente a su iglesia de Éfeso, que él amaba, estaba Juan ahí, y los hermanos estaban como acá en Éfeso, teniendo un culto sin su pastor, porque el pastor estaba preso enfrente. Y el pastor Juan estaba en Patmos y Dios le da un culto a Pablo, una celebración. Le empieza a mostrar cosas y Pablo empieza a escribir. Dice, y ustedes no permitan que el trono de Satanás esté entre ustedes. El trono de Satanás representaba el imperio romano. Ahora, en aquel momento, ahora no entiendo una cosa. Si Pablo dijo, bendíganlo, que son lo mejor que tenemos en la vida, y Juan dice, está en el trono de Satanás, ¿qué pasó? Pasó que cuando a Pablo lo ayudaron estaba todo bien. Pero cuando lo metieron en cana a Juan, se pudrió todo. Porque los tiempos cambian. Porque las preguntas cambian. Porque las circunstancias cambian. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, bajo el paradigma de Pentecostés, tenemos que orar, hermanos. Tenemos que buscar la iluminación del Espíritu para afrontar los desafíos que tenemos por delante, que son un montón.
y tenemos que dar respuestas actuales a preguntas actuales. ¿Amén? ¿Están acá? Bueno, Babel o Pentecostés. Tenemos que empezar a definirnos. Yo voy a dar 3 puntos. No empecé a predicar, ¿eh? Ahora esto fue una intro. No, ahora voy a dar 3 puntos. 3 puntos con respecto a... Para mí son 3 puntos esenciales. Escuchen, son 3 puntos esenciales que nosotros tenemos que tener como ministerio de acá hasta que el Señor nos venga a buscar. Para mí. El primer punto se encuentra en Hechos capítulo 15. Versículo 14 en adelante. Al primer punto le puse, tenemos la fotito de la chocita. Ahí está. Miren qué lindo. Hermoso, ¿eh? Mentira, no es lindo. Pero quiero compartirles esto. Dice Hechos 15, 14 al 17. El primer punto yo le puse ministrando en la choza de David. Ministrando en la tienda de David. Dice así: Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo, y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y las restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que son llamados a ser míos. En Hechos 15 había un problema. Como ellos empezaron a estar bajo el paradigma de Pentecostés, un paradigma de desafíos, un paradigma dispuesto a enfrentar lo que tenían por delante, empezaron los problemas y empezaron las preguntas. Estamos en la congregación acá, en Hechos 15, todos juntos, y se empieza a venir a entrar gente que no son judíos, hay un problemón acá. ¿Qué hacemos? Y en ese momento se le vienen dos palabras a estos hermanos. La primera palabra es la de Joel: el Espíritu vendría sobre toda carne. La segunda palabra es la que les acabo de compartir. La choza de David, la tienda de David, el tabernáculo de David. Si ustedes se acuerdan, cuando fue rescatada el arca de los filisteos, y se armó algo así, no sé bien, pero yo puse choza y me apareció esto. Era algo así. No era el primer tabernáculo de David, ampuloso, ni que hablar del templo de Salomón. Era esto, más o menos, era esto, algo así, muy simple, pero lo que había dentro de la presencia de Dios. Ministrar en la choza de David tiene que ver con ministrar con simpleza y sencillez. Adorar al Señor, servir al Señor con simpleza y sencillez. Si un judío de aquel tiempo me escucha decir esto, pero me apedrea, porque no puede ser. O sea, David dice: naciones vengan a adorar al Señor. Pará, David, pero ¿qué tomaste? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Cómo van a venir a adorar? Acá falta sacerdotes, lugar santo, atrio, lugar santísimo, falta un patio, falta el altar. ¿Qué tomaste? Y David los mira como diciendo, se paró de mano David en ese momento, dice: ¿qué? Naciones vengan, la creación toda venga a adorar al Señor. No, David, pero vos no entendiste. Hay que hacer esto, hay que hacer el tabernáculo, tenemos que poner los sacerdotes, tenemos que juntar la mesa, hacer la mesita para las ofrendas, tienen que venir las personas absolutamente santificadas a entrar al santuario, tienen que ganar el telequino, por ahí si ganan el 15 se pueden acercar un poquito al lugar santísimo. Y que no vayan a venir con la mano vacía. No, hay que poner una moneda acá. Y David dice: toda la creación venga a adorar. Ministrar en la choza de David es entrar confiadamente al santuario de Dios. Es ministrar con sencillez.
Es lo que ocurrió cuando inauguramos acá. Me faltaban algún aire o algunas cositas y el trabajo que han hecho los hermanos fue extraordinario. Pero lo más importante es que teníamos la presencia de Dios. Y fue extraordinario salir afuera y ver gente que yo no conocí. ¿Quién es este que está levantando las manos? Es que ministrar en la choza David es Dios que los convoca a todos. Vengan a adorar. Vengan a servir. No importa cómo estés. Acá no importa el dogma, la jerarquía o la estructura de Babel. Acá importa que Él nos deja entrar confiadamente a adorarle. Cuando yo empecé en la Carra, estaba precioso ese lugar, me encantó porque éramos poquitos, había media luna para todo, había café para todo, era impresionante, era hermoso, estábamos chiquitos y todo, no hacía el frío que hacía hoy, adentro está espectacular, acá está espectacular, ¿no? Pero era bárbaro. Y un día yo voy enfrente, cuando estábamos enfrente vengo de vacaciones y Charlie me estaba esperando para hablar, para charlar, y entro y ya estaba funcionando, viandas, fines, discipulado, grupo de vida arriba. Yo entré y no entendí, digo, esta es la iglesia, no entendí nada, porque había gente sirviendo que no vi en mi vida. Y yo le vi a Charlie con una sonrisa así, yo me quería morir. Charlie, ¿qué es esta gente entregando platos, hablando aquel, fines allá? No entiendo nada. Un choque de paradigmas en mi vida. Paradigma de Babel contra el paradigma de Pentecostés. El paradigma de Pentecostés tiene que ver con eso. En Pentecostés hay diversidad de dones, de talentos. En Pentecostés puedes venir y servir. Puedes venir y servir. Tenés una idea, hablá con Early, hablá con los pastores. ¿Querés? Tenés un proyecto, vení, vos vas a servir. Porque en el paradigma de Pentecostés hay simpleza. El que nos convoca es Dios. En Pentecostés, ministrar en la choza significa que nos valoramos entre nosotros y sabemos que somos convocados por Él, que todos delante de su presencia somos iguales y que estamos para adorar al Señor. La segunda característica se encuentra en Ezequiel 47. Versículo 1 y 2 dice lo siguiente: en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Mi segundo principio con respecto a la iglesia del futuro o la iglesia actual, que para mí es fundamental, es ministrar en el río de Dios. Israel había terminado de reconstruir su segundo templo y ahí había una mezcla de emociones y de gente que estaba emocionada por el templo extraordinario y otros que lloraban porque decían el anterior era mejor, estaba buenísimo y Dios estaba allá. Entonces lo que los judíos querían hacer básicamente era hacer un gran templo, como Babel, hacer un gran templo, agarrar a Dios, encerrar el templo, ponemos llave y vos no salís de acá. Todo aquel que quiera encontrarse con Dios tiene que venir al templo. Todo el mundo que venía a Jerusalén sabía que estaba el templo, por lo cual vos no te vas a mover de acá, porque el que quiera encontrarse con Dios tiene que venir acá adentro. Y Dios, que tiene otros pensamientos y otros planes, dice: la verdad, muchachos, el templo está extraordinario, la verdad que el templo es espectacular, me encantan los aires que han puesto, la verdad que buenísimo, el humo que sale de acá, la verdad es bárbaro. Solamente le falta poner los sacerdotes, los rituales, elijan bien sus dogmas, sus sistemas, porque la verdad el templo está buenísimo. Y la gente, cuando escuchó hablar hacia Dios, dijo: amén, gloria a Dios. Y Dios dijo: pero tengo una noticia. Ustedes sigan con todo esto, pero yo me voy. ¿Cómo? ¿Cómo que te vas, Dios? No entendiste nada. O sea, hicimos un templo para vos. ¿Sabes la guita que pusimos acá? Tuvimos que traer madera de otro lado.
nos agarramos a trompada con los babilonios, ¿qué me estás hablando? Muchachos, le dice Dios, la verdad que está espectacular, no se van a ir al infierno por esto, se van a ir al cielo, está buenísimo. Pero yo tengo cosas más importantes que hacer. Yo tengo otros desafíos. Yo no estoy para jugar acá adentro y bendecir a uno y tocar como a la mancha. Bendigo a aquel o bendigo. Yo me voy, muchachos. Y me voy en forma de río. Y después conocemos el texto que dice que todo aquel que tocare ese río, que se parare, dice, todo aquel que lo tocare, vivirá. No es que el templo se haya secado. El agua salió del templo. Pero es sintomático ver que cuanto más el río se alejaba, más profundo era el río. Ministrar en el río de Dios es ministrar en la frescura que Dios tiene para nosotros cada día. Ministrar en el río de Dios significa ministrar en el poder del Espíritu Santo. Ministrar en la cotidianidad, en las preguntas actuales. Ministrar en el poder del Señor. Por eso necesitamos tomar definición. ¿Ministramos en el templo? Está bueno ministrar en el templo, ¿o no? Pero el río está mejor. En el río está mejor. Ministrar en el río de Dios es encontrarnos desafíos, es encontrarnos dones, talentos, cosas que Dios tiene para nosotros extraordinarias. Estas señales seguirán a los que creen, pero lo encontrás en el río, lo encontrás en el templo. Nuestra tendencia, hermanos, escuchen esto por favor, nuestra tendencia es fosilizar los momentos de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios se movió un poquito lindo en nosotros, bueno, vos te quedás acá, de acá no te movés, te pongo llaves, pongo estructuras mentales, me pongo mi babel y se terminó, porque acá vos, Dios, me has bendecido. Hace más de 100 años ocurrió un evento acá en Argentina, donde hermanos estaban orando y Dios quiso que se derramen lenguas. Y fue una locura eso, pero a partir de ese momento empezaron a poner cierta parámetros, ¿no? Si vos no hablas en lengua, vos no tenés al Señor. Fosilizamos los momentos. Tenía un profesor, me acuerdo, bautista, que un día fue a Rosario y enfrente había una carpa y se le acercaron los hermanos de la carpa. Le dijeron si quería participar, dice, mira, estoy preparando una materia, yo tengo que ir en el seminario. Me contó el pastor que le dijo, sos cristiano y recibiste el don de lenguas, porque si no lo recibiste no sos cristiano. Y mi profesor le dijo, si vos me asegurás que el 15 de abril de 1985, cuando yo estaba orando en mi cuarto, Dios no me visitó y me arrepentí de mis pecados, voy a la carpa. Buenas noches. No estoy en contra de hablar en lenguas. Sí quiero llamar la atención de que nosotros fosilizamos momentos. Y si vos no tenés el carnet de hablar en lengua en ese momento, hermano, estás en problema. Y así pasó con las danzas, y así pasa con cada cosa cuando sale. Fosilizamos los momentos. A Dios no se lo puede manipular, hermano. A Dios no se le puede parar en el tiempo. Yo quiero animarte a que no fosilices los momentos, no hagas estructuras mentales donde Dios te bendijo. Salí al río. Hay nuevos desafíos para Dios que te van a dar vida, te van a dar felicidad, plenitud. Pero te tenés que definir. ¿El paradigma de Babel o el paradigma de Pentecostés? Mi último. Me olvidé de mostrar. Está el río, perdón. Vamos a Hebreos 13. Ya termino. Versículo 10 al 14 dice lo siguiente: tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer,
Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Verso 13, escuchen esto. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento. Yo creo que en la historia de la iglesia, en algunos momentos, hablo en general, se nos cortocircuita nuestro GPS, ¿verdad? Porque no sé por qué razón entendimos que Jesús está dentro del campamento. Pero cuando yo leo la Escritura, en el GPS divino, dice que Jesús está fuera del campamento. Fuera del campamento están los débiles. Fuera del campamento están las prostitutas, están los gays. Fuera del campamento se habla del aborto. Fuera del campamento está el mentiroso, el que roba, el adicto, el ansioso, el que tiene fobia. Fuera del campamento están aquellos que no tienen esperanza, que están frustrados, que están enfermos. Fuera del campamento está lo peor de la sociedad. Fuera del campamento está Jesús con ellos. Pero también fuera del campamento están nuevos proyectos. Fuera del campamento está la posibilidad de especializarte en hacer algo que te guste y probablemente Dios te use eso en otras cosas. Fuera del campamento tenés propósito. Fuera del campamento tenés plenitud de vida. Fuera del campamento sirviendo a Jesús tenés felicidad. Fuera del campamento, aunque no puedas darte la idea, probablemente hay congregaciones que necesiten de lo que Dios te dio. Fuera del campamento hay gente que te está esperando. Fuera del campamento seguramente hay alguna localidad, alguna provincia, alguna nación. Fuera del campamento hay plenitud de vida. Fuera del campamento hay felicidad. Hermanos, amigos, Dios sigue invitándonos. Dios sigue desafiándonos a ministrar fuera del campamento. Yo no sé cómo hacerlo, pero creo en dos cosas que aprendí en este tiempo. Primero, la locura de Dios de que Él quiere poner todo debajo de sus pies. Esa me da tranquilidad. Y segundo, que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Para terminar, amén. Para terminar, voy a spoilearles el final de la película. Apocalipsis 21. Algunos leyeron la Biblia hoy más que toda su vida. Apocalipsis 21. Dice así: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Verso 22. Verso 22 dice: escuchen esto porque esto es impresionante. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y Cordero son el templo. Para los hermanos culteros que les gusta estar los domingos acá a las 10 de la mañana, hermano, o los grupos de vida, te tengo una mala noticia: no va a haber más templos. Ya no tendremos que venir nosotros a encontrarnos con Él, porque Él nos encontró a nosotros. Hermanos, definámonos. ¿Bajo qué paradigma queremos ministrar? ¿Bajo el paradigma de Babel, del autoritarismo, de la perfección? ¿Bajo el paradigma donde no nos valoramos unos a otros, de la uniformidad sin disenso? ¿O bajo el paradigma de Pentecostés, que es la fiesta de la diversidad de Dios, la fiesta de la libertad y no del libertinaje, la fiesta de la plenitud y no de la religiosidad, la fiesta del disfrute y no de las presiones,
ministremos al Señor de una manera sencilla, como en el tabernáculo, que esta sea nuestra choza. Que acá lo más importante es la presencia de Dios y que todo Ajerli pueda venir a adorar a Dios y a servir a Dios. Pero también ministremos en el río de Dios. El templo está bueno, el río está buenísimo. Hay otros desafíos, hay frescura para levantarse cada día. Y principalmente, fuera del campamento, donde están aquellos que sí nos necesitan, donde está lo peor de la sociedad, pero donde está Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos. Yo anhelo con todo mi corazón, Señor, que cuando empecemos la campaña en estos días y todos los que nos propongamos como ministerio, podamos hacerlo bajo este paradigma, Señor. Señor, que no te tengamos encerrado en el templo, que no te tengamos encerrado en nuestras estructuras mentales, sino que realmente podamos ir al río, Señor. Ir al río, meternos, Señor, hasta donde no hacer pie. Pero también que ministremos con sencillez en tu tienda, así como estamos, todo el mundo, venga naciones, venga Ajerli a adorar al Señor. Pero principalmente, papá, que podamos entender que vos estás, Jesús, fuera del campamento. Danos la gracia, danos la iluminación de tu Espíritu para que cada día podamos afrontar el día que tenemos por delante. Te damos gracias, te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén.